Bueno chicos, vamos con el cuarto vídeo de la Segunda República. Este vídeo es el que vamos a dedicar al bienio de centro derecha. Como os enseñé en esta diapositiva, ¿os acordáis? En el vídeo anterior, la CEDA había obtenido más votos, más diputados. Sin embargo, como la CEDA se autodenominaba como un partido que ni siquiera era republicano ni siquiera demócrata, eso y las presiones de los partidos de izquierda hicieron que Alcalá Zamora, que era el presidente de la República y el que tenía que mandar a formar gobierno, pasara el turno de gobierno y en vez de mandar a formar gobierno a Gil Robles de la CEDA, mandara formar gobierno al siguiente partido más votado, que era el Partido Radical, los Republicanos de Centro de Alejandro Lerroux. ¿De acuerdo? Alejandro Lerroux tuvo muchos problemas para formar gobierno porque no tenía apoyo suficiente. Por lo tanto, la primera etapa, los primeros meses de ese gobierno del Partido Radical fueron muy inestables, porque solo estaban apoyados por los republicanos radicales y no contaba con más apoyo ante la izquierda, hasta que decidió unirse a la CEDA, es decir, coaligar con la CEDA. Eh, Alejandro Lerroux tuvo que hacer un giro a la derecha y formar un gobierno de coalición en el que incluyó a varios ministros de la CEDA de Gil Robles. Mira, eso es un poco para que lo entendáis como lo que ha pasado ahora, ¿no? Pedro Sánchez no tiene una mayoría absoluta y, quiera o no quiera, al final tiene que pactar con Podemos y dar algunos ministerios a Podemos para poder obtener sus votos en el Congreso de los Diputados para tener mayoría para aprobar las leyes. No sé si así lo entendéis mejor. Bien. Al introducir a estos ministros de la CEDA, como Gil Robles, esto dará lugar a un gran descontento en la izquierda, no solo en la izquierda, también dentro de su propio partido radical. El giro a la derecha que dio Lerroux no gustó mucho a muchos de sus componentes. Todo este malestar que se generó en la izquierda dará lugar a la convocatoria de una huelga general que luego desembocará en las revoluciones de octubre en Cataluña y Asturias, que lo vamos a ver. Todo esto se junta también con un escándalo político que hubo de corrupción que salpicó directamente al partido radical de Alejandro Lerroux. Este caso de corrupción vino por una serie de empresarios que declararon que habían sobornado al gobierno para que hiciera la vista gorda sobre poner una serie de ruletas trucadas para ganar más dinero en algunos casinos. Esto desprestigió totalmente la imagen de Alejandro Lerroux y de su partido y fue una de las cosas que le dieron la puntilla a su gobierno, aparte de los sucesos de octubre. Por otra parte, otra de las primeras acciones de Gil Robles al entrar en el gobierno fue comenzar con las conspiraciones militares. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, Gil Robles en el gobierno era encargado de la cartera de guerra y lo que era es que colocará a militares antirrepublicanos y antihazañistas como Mola y Franco en enclaves estratégicos por si se producía un posible estado, ¿vale? Aquí tenemos a Sanjurjo, ¿os acordáis? El que había dado el primer golpe de estado y estaba exiliado en Portugal. Aquí tenemos a Franco y aquí tenemos a Mola. Franco y Mola fueron colocados en lugares estratégicos y Sanjurjo veremos como más tarde en el 36, desde el exilio en Portugal, dirigirá el golpe de Estado. Todo esto crea ese ambiente de tensión en España, sobre todo en la clase obrera, que dará lugar a la convocatoria de una huelga general en el 34. ¿De acuerdo? Una huelga general en contra del giro a la derecha del gobierno y una huelga general que se da sobre todo porque durante estos 2 años de gobierno del bienio de centro derecha se acabó con, vamos a ver, los nacionalismos se acercarán más a la izquierda porque se va a acabar también, se va a olvidar el desarrollo autonómico, no se va a llevar a cambio ninguna reforma, se van a paralizar las reformas que se habían empezado a hacer, sobre todo que tienen que ver con la agricultura, con la reforma laboral, etcétera, en el bienio anterior. Y aparte se empezarán a tomar medidas autoritarias sin contar con la Constitución. Todo esto llevará a la proclamación de una huelga general. Una huelga general que al parecer no tuvo mucho éxito, pero que sí que tuvo una gran represión. Mirad, os pongo esta imagen de la Puerta del Sol para que veáis que las calles de España no se han vaciado solo con el coronavirus, sino que también han estado vacías en otras épocas de la historia. Esta es la Puerta del Sol cuando la huelga general, las calles están vacías no porque
no porque no hubiera gente en la huelga, sino por la gran represión de la huelga que hizo a la gente encerrarse en sus casas ante el miedo a eso, a esa represión, porque la poca gente que había por la calle eran detenidos, eran represaliados, etcétera. Vemos cómo la crítica a esa represión de la huelga general se ve en algunas publicaciones donde dice es una huelga, no una revolución. Sin embargo, sí que es verdad que esta huelga va a desembocar en una revolución, lo que llamamos la Revolución de Octubre. Una revolución de octubre que se va a dar sobre todo en Asturias y en Cataluña. Esta revolución se dio porque estos partidos de izquierda consideraban la entrada de 3 ministros de la CEDA como un peligro y una clara amenaza al régimen republicano. Así que estos partidos de izquierda, los nacionalistas, sobre todo catalanes y el Partido Comunista, serán un poco los que alentarán a que se dé esta revolución tanto en Cataluña como en Asturias. ¿Veis? Dice Santander segunda la huelga general revolucionaria. Aquí se da un paso más y es una huelga general, dice anarquistas y comunistas paralizan el norte en oposición al gobierno. Es una huelga general que ya os digo que tanto en Asturias como en Cataluña al final se convirtió en una verdadera revolución. En Cataluña, ¿cómo? Luis Campani, ¿os acordáis? Que era el presidente de la Generalitat. Mira lo que dice, en esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el gobierno que presume sube todas las facultades de poderes Cataluña y proclama el Estado catalán de la República Federal Española. Proclamó la República Federal, se proclamó el Estado catalán como una república federal. Esto era de manera totalmente en contra del gobierno central. No sé si os suena esto. ¿Cómo terminó esta revolución catalana y esta proclamación del Estado catalán dentro de la República Federal Española, que no existía? Ya sabéis que no era una república federal. Pues claro, evidentemente terminó con la represión y con la detención de Companys y de todo el gobierno de la Generalitat. Veremos cómo Companys después de esto será cuando gane el Frente Popular la elección en el 36, conseguirá la amnistía y saldrá de la cárcel, pero con la guerra civil se tendrá que exiliar a Francia. ¿Cómo terminará Companys? En el año 40 él está en Francia y tiene la mala suerte de que donde está refugiado en Francia es la parte que será ocupada por los nazis. Entonces las autoridades alemanas favorecerán su extradición de nuevo a España, volverá en el 40 a España donde será juzgado por Franco y será condenado a morir fusilado. Finalmente terminará fusilado. Vamos con la Revolución de Asturias. En Asturias no solo se sigue la huelga, sino que los mineros asturianos, sobre todo los de la CNT y los de la FAI, durante 2 semanas van a crear un gobierno autónomo en Asturias. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Que como la revolución en Asturias no se va a poder contener y los obreros van a tomar mucha fuerza, se va a mandar al ejército. ¿Y quién va a dirigir las operaciones del ejército en Asturias en la represión de la rebelión de los obreros o de la huelga de los obreros asturianos, de los mineros? Pues las va a dirigir Franco desde Madrid. ¿Vale? ¿Veis? Miles de personas fueron detenidos, encarcelados, murieron también miles de personas en esta revolución. Fue un auténtico desastre. O sea, miles de muertos, como en una guerra. ¿Qué consecuencias va a tener la Revolución de Octubre? Bueno, aquí tenéis más imágenes, ¿vale? De la represión de la huelga y de la Revolución de Asturias. Os dejo esta cartel y os explico lo último. ¿Qué consecuencias va a tener la Revolución de Octubre? Primero, por una parte, la derecha, viendo lo que haya pasado en Cataluña y sobre todo en Asturias, empieza a tener miedo a que se dé una auténtica revolución del movimiento obrero, una revolución obrera de verdad. Por otra parte, la CEDA está enfadada con sus socios de gobierno, con el Partido Radical, porque cree que la represión de esta revolución en Asturias no ha sido lo suficientemente dura. Por otra parte, tenemos el posicionamiento de la Iglesia. Durante la revolución en Asturias murieron 30 clérigos. Ya sabéis que el movimiento obrero muchas veces era anticlerical por la posición de la Iglesia, la de los poderosos, y entonces la Iglesia se puso de parte, digamos, de los que reprimieron la revolución. Luego aprovecharon esta represión, no solo que tuviera los muertos que tuvo, que
que fue una barbaridad los muertos que se dieron en la Revolución de Asturias, sino que además se aprovechó un poco para reprimir a las organizaciones obreras apresando a dirigentes como Largo Caballero o Indalecio Prieto y que se tuvieron que ir al exilio, incluso encarcelando a más de 30.000 trabajadores. También se aprovechó para ejercer una censura de las prensa de izquierda y cerrar periódicos, sobre todo locales. También aprovecharon los empresarios para despedir a muchos obreros con la excusa de la huelga y de que eran unos revolucionarios. Y algunos republicanos del Partido Radical, que era de centro, que había dado ese giro a la derecha con la unión con la CEDA, descontentos con ese giro a la derecha, lo que harán es acercar más sus posiciones hacia la izquierda porque están en desacuerdo con esta gran represión. Azaña, por eso lo pongo aquí, fue perseguido políticamente y fue acusado directamente de ser uno de los provocadores, de los instigadores, de esta revolución de Asturias, hasta el punto que terminó en la cárcel. Luego ya salió y en este momento ya había fundado otro partido de izquierda donde había intentado ir agrupando a los republicanos de izquierda, que será Izquierda Republicana, que se caracterizará sobre todo por su lucha contra el fascismo. Se está dando aquí ya un poco esa unión de la izquierda española que le llevará al triunfo luego en las elecciones del 36, creando el Frente Popular. Todos estos sucesos serán los que provocarán que finalmente se hunda el gobierno de Alejandro Lerroux y Alcalá Zamora decida en el 36 convocar unas nuevas elecciones. Ya en el siguiente vídeo, que será el último, veremos la creación del Frente Popular, su victoria en las elecciones y el inicio de la Guerra Civil. Bueno, este ha sido más cortico, no os quejaréis. No muy largo porque había uno por ahí que dice de 20 y tantos minutos que a lo mejor agobió un poco. Bueno, ya en el siguiente vídeo terminamos el tema, chicos. Un besico.